Hola amigos, bienvenidos al episodio número 65 de Podcast Toyo, el podcast sobre el karate y sus practicantes. Feliz 2022. Este es el primer episodio que hacemos en este nuevo año. Espero que las fiestas hayan sido buenas, hayan sido en paz y no hayan sido demasiado duras. Ya estamos en el segundo año de este podcast y bueno, fin de año y año nuevo dan la oportunidad de hacer un pequeño repaso de lo que ha sido la experiencia hasta el momento. Y la verdad que si hay una palabra, si tuviera que resumir todo lo que ha pasado en una palabra, sería gracias. Gracias a ti que estás del otro lado de este micrófono y que nos escuchas, que sigues nuestros episodios, que escuchas a los senseis que vienen a participar, me escribes y me sugieres entrevistas y a veces me retas porque no estás de acuerdo con lo que he dicho. Te agradezco de todo corazón que estés del otro lado de este micrófono porque creo que este podcast, desde su pequeñez y su eh, negligente importancia, y su profunda humildad, eh, cumple una función y llena un hueco y una necesidad. Para mí personalmente ha sido fantástico, ha sido un viaje fantástico. He conocido a un sinfín de karatecas con un sinfín de posiciones y de pensamientos sobre lo que es el karate y cómo se debe desarrollar y cómo se debe estudiar. Todas las relaciones han sido placenteras y buenas. De algunas han surgido algunas amistades genuinas, que realmente estoy en contacto casi a diario con algunos de los sensei que he conocido a través de este podcast. Lo que sí puedo decir es que he aprendido un montón, he aprendido muchísimo. Me ha abierto la cabeza el hablar y el escuchar con estos sensei de mil trayectorias, de mil experiencias. Eh, ha hecho que mi karate explote, mi propia práctica se expanda, mi cabeza de karate se transforme mucho más flexible y aceptable. También quiero decir que hay un sinfín de diferentes relaciones que han sido el resultado de este podcast. Como ya lo dije antes, relaciones de amistad, relaciones de conocimiento, de aprendizaje, pero también he podido traer a entrenadores que han estado en este podcast, los he podido traer a dar clases a mi dojo a través de internet con Zoom y una pantalla gigante para que mis alumnos puedan disfrutar de la sabiduría de estos sensei. También he participado como como examinador en exámenes, tanto en Argentina como en Perú. Todo a través de las relaciones que se generaron en este podcast. Va mi saludo y mi abrazo gigante para Walter Retain Sensei de Buenos Aires. También, como todos han podido observar, la cooperación periodística y de producción que se ha dado con Ariel Garófalo y la revista Mokusho, donde estamos cada vez en cooperación más conjunta y donde estamos poniendo en marcha un proyecto en conjunto que va a ser algo grande en este año que se viene. Pero también la influencia en mi karate directa de este podcast y de las relaciones humanas que he creado a través de este podcast. Participo en grupos de entrenamiento donde nos juntamos en línea y entrenamos juntos desde 3 continentes diferentes. Eh, también he entablado relaciones con otras plataformas, con otros productores de contenido sobre karate. Y no quiero dejar de nombrar a Matías Gibert de Your Karate News, un podcast que
que se publica en YouTube. No te lo pierdas si tienes posibilidad. También de karate virtual de Gerardo Pimentel Sensei, donde traen a senseis de todo el planeta a dar charlas sobre su visión del karate, increíblemente interesante y de donde se puede aprender mucho. Y también una iniciativa que empezó con la pandemia y que todavía sigue y que me parece que es muy positiva, la iniciativa de Latinoamérica Karate en Casa, donde regularmente se encuentran karatecas de toda América Latina para entrenar en línea bajo la tutela y la guía de distintos instructores de todo el mundo. Em, Así que digo, ha sido un año súper productivo, me he nutrido, he aprendido y bueno, solamente quiero darles las gracias este, y prometo seguir en este 2022 y bueno, y seguimos con la tarea. Y hablando de Mokuso, esta semana podrás leer sobre de la fotografía al Zen. Primera parte de la entrevista al monje Zen Jiku-san, un fotógrafo chileno que viajó por trabajo a Japón y decidió hacer una experiencia de 10 días en un monasterio budista. Terminó quedándose 10 años. También puedes leer sobre la consecuencia de nuestros actos. El sensei Ramón Fernández Cid escribe sobre el valor de la experiencia como continuo aprendizaje y la responsabilidad que debemos asumir frente a cada acción que realizamos. Y también podrás leer sobre un 31 de diciembre de 1955, donde nacía el hacedor del karate argentino, Sensei Pedro Fatore, y Mokuso propone fijar la fecha en la cual ganó el mítico torneo de los campeones como el Día del Karate Argentino. Y no te olvides que, como todas las semanas, puedes escuchar Podcast Toyo en la página de Mokuso, mokuso.ar. Y bueno, y en el episodio de hoy los quiero dejar con la continuación de una serie que estoy haciendo de forma intermitente que es sobre los distintos estilos del karate. Ya tuvimos un episodio sobre el Shotokan y hoy quería hablar sobre el Shorin Ryu, ¿no? Uno de los sistemas clásicos de la isla de Okinawa. Y a los efectos de eso he conseguido la colaboración de Gerardo Valves Sensei para hablar sobre Shorin Ryu en general y también sobre las particularidades de su escuela del Kyudokan. Espero que lo disfrutes y bueno, nos vemos el domingo que viene. Hola amigos, bienvenidos a Podcast Toyo. Seguimos con nuestra serie sobre los estilos. Ya tuvimos a Shotokan y tenemos la grabación sobre Shito Ryu y hoy vamos a hablar con Gerardo Valves Sensei sobre el Shorin Ryu, uno de los estilos maternos de la génesis del karate mundial y por lo tanto de profundo interés para toda la audiencia del karate, de conocer qué tipo de sistema es, qué es este sistema tan histórico que llega tan profundamente en el tiempo. Bienvenido, Sensei. Muchas gracias. Espero poder por lo menos dar una visión un poquito más amplia de lo que es este sistema que por muchos historiadores es considerado el más genuino de Okinawa y el más antiguo de Okinawa. Eso, bueno, luego cada uno tomará su interpretación al respecto, pero lo que sí es real es que el Shorin, a pesar de que no se llamara Shorin en ese momento, es la versión más la que formó los pilares del karate japonés, por ejemplo. Exactamente, a eso me refería. Por lo cual es la que tuvo más seguidores y que estos seguidores a su vez lo pudieron difundir más en el continente, y al hablar de continente hablo de la isla grande de Japón, y que de ahí, bueno, tomara las bifurcaciones que tomó, ¿no? El Shorin podría decirse que es
es la versión T de la zona de Yuri. Y debemos recordar que en Yuri es donde existía o vivía la clase más pudiente del reino de Ryukyu, ¿no? Es decir, que la gente normal no practicaba artes marciales ni tenía idea de que existieran las artes marciales. O sea, los soldados, que en ese momento, pongámosles que había unos 3.000 soldados en Okinawa que custodiaban el reino, según los estudios históricos dice que eran aproximadamente unos 3.000 soldados, de los cuales muchos de ellos eran adiestrados por la gente de Yuri, por la gente del castillo de Yuri, y por lo tanto se puede decir que era el sistema que más, el sistema de Yuri era el sistema, no sé si sería el más aguerrido, pero por lo menos era el más formativo en ese momento. Históricamente hubo varios maestros que estuvieron en la élite, ya sea como guardaespaldas o ya sea como consejeros del rey, que tuvieron un profundo dominio sobre las artes marciales. Y obviamente que sobre muchos de ellos recayó el entrenamiento de las élites militares, ¿no? Podemos recordar que el más importante, por lo menos, fuera Sokombushi Matsumura o Bucho Matsumura. Matsumura, que no debe confundirse con Matsumora. Uh-huh. Dos personas distintas. Dos personas distintas que coincidieron en el tiempo y que algunos dicen que llegaron a ser amigos o por lo menos se respetaron mucho. Pero bueno, eso es otra historia. Aunque vamos a ver que en una parte esas historias se tocan, ¿no? Uh-huh. Matsumura se puede decir que fue un sistematizador de sistemas, y valga la redundancia retórica, ¿no? ¿Por qué? Porque en él se fusionan varias vertientes. Primero, que históricamente ya está comprobado de que él recibe la bendición del rey de Okinawa de poder ir a practicar o aprender el arte del sable, el Jigen Ryu, que en ese momento era del clan Satsuma, uh-huh, y que recibe de Iwin, que era el gran maestro de Satsuma, recibe un Meikyo Kaiden. Él estuvo 26 meses practicando con este maestro. Un Meikyo Kaiden en 2 años. Hay que ser un capo. Bueno, sí, según palabras o quien cuenta de que este maestro decía que era impresionante la velocidad de aprendizaje que tenía Matsumura, ¿no? Y posteriormente a esto, Asato también recibe instrucciones en ese aspecto de sable de Matsumura, y algún otro alumno también que no registra la historia, ¿no? Pero después también tenemos el hecho de que Matsumura es uno de los que está en el catálogo de los que viajan en representación del reino de Ryukyu a Pekín. Probablemente haya tomado contacto con los estilos del norte, los de la grulla. Uh-huh. Aunque, y ahí lo toma como discípulo dos maestros. Uno es Ason y el otro es Iwa. No vamos a entrar en el nombre chino de estos dos maestros, porque solamente con que tengamos el concepto de que Iwa y Ason fueron aparentemente maestros de él, alcanzaría, sería, por lo menos que suenen los oídos y son breves, porque decir Wing Chun Ching Chung Wang Wang Ching no aporta nada. ¿Ah? Entonces, tenemos que empezar a recibir esa vertiente china. No está claro si fue un alumno de Sakugawa, aunque la historia y el linaje lo ponga como alumno de Sakugawa. Uh-huh. Ya veremos también que Itosu
lo ponen como alumno o heredero de la línea de Matsumura, y tampoco está claro que haya sido así, ni nada que se le parezca. Pero bueno, sigamos con el proceso. Entonces tenemos que Matsumura toma dos corrientes, una o tres. Una netamente okinawense, el Ti de Okinawa. Luego tiene ese aprendizaje de Kenjutsu. Y luego tiene lo que aprende en China en uno o más viajes que él hace a China, ¿no? Recordemos que las delegaciones okinawenses que viajaban al continente chino estaban por un periodo que iba de 6 meses a 1 año y medio, no más que eso. Okay. O sea, habría que tener un permiso especial para poder quedarse más de ese tiempo. Pero nada indica que no pudieras ir varias veces, siempre y cuando fueras en representación o por orden del gobierno de Ryukyu, y generalmente cuando se iba a entregar el tributo al emperador amarillo, ¿no? Generalmente. Después hubo quien, obviamente, fue como polizón en algún barco y por ahí se quedó, pero bueno, eso entraría en esa historia incomprobable y que solamente se pasa de boca a oído, ¿no? Por lo tanto, tampoco podemos entrar mucho en la leyenda. Concretamente, Matsumura se puede decir que fue ese sistematizador que conjuga esas tres corrientes. E incluso, por ejemplo, el golpe del Makiwara, el trabajo de Makiwara, se podría asemejar al trabajo que hace la escuela Jingen Ryu, donde se dice que Matsumura golpeaba con un palo un tronco 3.000 veces en la mañana y 8.000 veces en la tarde. ¿Alguna vez le pegaron con un palo a un árbol? Sí, Bueno, duele. si le pegaste alguna vez, a los 10 golpes, si le pegás con fuerza a No los 10 tenés, golpes, no tenés las mano. manos te tiemblan y se te cae el palo. O sea, imagínate 3.000 en la mañana y 8.000 en la tarde. Y eso después él lo capitaliza y lo traslada a lo que podría ser el Makiwara, porque en China el Makiwara no existe. No, no. Eso tenemos que Es tenerlo claro. okinawense. Eso es okinawense. Hay otras cosas que sí son provenientes de China. Muchas de ellas es las que se pueden ver en el Oigo Yurri o antes Najate, o Yorei, de la localidad de Kuninda o Kume. Pero el Makiwara sí es estrictamente okinawense. Bien, continuando un poquito con esto. Tenemos la figura de Matsumura, sistematizador. Hay quien dice que él sí le puso Shorin, hay quien dice, pero no, y después están las versiones de por qué Shorin. Entonces hay quien dice que Shorin es la traducción literal de Shaolin. Ah, como que vendría a ser la versión fonética. Como que sería la versión, no fonética, sino Okay. escrita. Ah, ok. Y fonéticamente suenan también parecidos. Mm, Ahora bien, no está comprobado, sí está comprobado de que Matsumura estuvo en Pekín o Beijing, pero no está comprobado que visitara ningún templo Shaolin. Eso históricamente no está comprobado. Hace 30 años atrás se podía presumir que sí. Hoy, como se han encontrado un montón de registros, los chinos registraban todo, los okinawenses no registraban nada, pero los chinos sí. Y entonces, para capitalizarse un poco en la historia de lo que fue el reino de Ryukyu, porque los japoneses por otro lado también anotaban todo, entonces se empezaron a encontrar un montón de documentación que podría testificar que sí estuvo en Pekín, pero que no estuvo en Shaolin. Por lo tanto, el nombre Shaolin estaría agarrado de pinzas. Por otro lado, yo es el nombre con que se determina a la casta gobernante en Ryukyu durante varias dinastías, durante varios periodos, ¿no? Mejor dicho, era una dinastía que gobernó durante muchos periodos. Y ahí podemos decir que Rin
podría también ajustarse a campo o a jardín o a parque, y entonces podría ser el arte que se practica, el arte del rey que se practica en sus parques. Ah, o sea que vendría a ser la actividad que se lleva a cabo en los parques del rey, una cosa así. Exactamente, algo así. Y yo me afilio más a que sea eso, a que venga de Shaolin, ¿no? Mm. Ya que los movimientos que hacemos nosotros no tienen nada que ver con lo que se hace, aunque a quien quiera verlo puede hacerlo. Indudablemente, si practicó sistemas del norte, hay, por ejemplo, el kata Pasai tiene algunas similitudes con algunas formas eh, Boiwa, por ejemplo, de China, y a su vez, si miramos también, por ejemplo, el Goju-Jitsu, podemos entender que tiene una cierta similitud con el famoso kata del borracho, ¿no? Ujú. Pero depende de qué Goju-Jitsu, porque hay algunos que sí y en otros que no. Pero aparte digo, por ejemplo, el Uechi Ryu es inmediatamente reconocible como chino, ¿no? Y el Eh, Goju-Ryu en cierta manera también. sí, pero el Shorin, El Jonin no. No, no, no. Entonces podemos decir que si fue que él en algún momento nominó su práctica Shorin, se ajustaría más a que él como guardaespaldas directos del rey Yo, de seguro. tres reyes, por un lado, y como entrenador de las fuerzas militares, donde practicaban en los jardines. Recordemos que el concepto de dojo es un concepto moderno en Okinawa, ¿no? O sea, normalmente se practicaba o en jardines, en el fondo de tu casa, adentro de tu casa, en la vereda, donde fuera, en una Sí, caverna. la noción de entrenar adentro es más moderna, ¿no? Mucho más moderna, mucho más moderna. Incluso, por ejemplo, el dojo Kyudokan, que es el dojo más antiguo en actividad que existe, Sensei Higa Yuchoku, sus entrenamientos normales los hacía en las afueras del dojo y solo cuando llovía entraban al dojo. Así que, y sí, expresiones de varios maestros que era mucho mejor entrenar sintiendo la naturaleza, sintiendo que la fuerza provenía de la tierra, etc. Eso entraría en el término de la filosofía o de la espiritualidad, pero bueno, no deja de ser cierto, ¿no? O sea, si yo estoy descalzo en mi casa, no siento lo mismo que si estoy descalzo en el parque. No, no, eso es absolutamente verdad. Ajá. Digo, eso es indiscutible. Pero entonces tenemos la figura central de Soko Matsumura como el que creó el sistema, Funciona, ¿no? Fusiona fusiona. y crea un animal nuevo que posteriormente viene a llamarse como Shorin Ryu. Claro, hay que ver una cosa, ¿no? Y es bastante importante. Si él hacía ti y luego empieza a fusionarlo con los sistemas aprendidos en China y con el sistema de Kenjutsu, obviamente que ya hay una transformación radical. Mm. Hay una transformación radical. ¿Por qué? Y porque conceptualmente ese ti que estaba desprovisto de kata, según se dice en el principio, empieza a tener distintas formas que van componiendo, ¿no? Una suerte de puzzle. Mm. ¿Ah? Mientras que el ti era la experiencia de cada guerrero a través del tiempo y que luego volcaba a una persona y este a su vez, así en sucesiones, iba volcando su propia experiencia, la experiencia recibida y así constantemente, donde se perdía mucha información, porque al no quedar, el kata viene a sintetizar y dejar esquemáticamente esa información. Ujú. ¿Ah? Y entonces se puede reconocer que Matsumura es uno de los primeros, si no el primero, en establecer determinadas formas para que el esqueleto de lo que él enseña se empiece a conformar. Pero vuelvo a repetir, ¿podemos decir que él lo denominó Shorin? No. ¿Es probable? Probable. Ujú. ¿Podemos decir que él llamaba Shurite
a su forma, asegurarlo no. Probable sí, porque Yuri T, la mano de Yuri, donde él enseñaba. Ahora bien, también se dice que fue uno de sus discípulos, Itosu Anko, o Yatsutsune, el que al recibir la información de su maestro Matsumura, nomina a su sistema Shorin. ¿Es así? No se sabe. Realmente estoy bastante en discordancia con eso. Pero Yo creo, Itosu Anko ha dejado legados escritos. sí, sí. En En algún lugar alguno de ellos, habla en del alguno de Shorin, ellos habla yo no sé si habla de Shorin o habla de Yurite. La verdad que en este momento no me queda muy claro eso. pero habla eso, habla como su sistema o como que su sistema es parte de esa corriente, ¿sabes? Yo pienso que Itosu hace su propio linaje y su propia línea. De hecho, él no es el sucesor de Matsumura, Matsumura, no. aunque muchos lo quieran ver así, pero históricamente no. Digo, es más, hay una nota que le hacen a Chibana donde él habla de donde él habla del ti de Matsumura y donde él habla de, perdón, donde él habla de el ti de Asato y el Kenpo de Itosu, ¿no? O sea que si vamos a temas de secuencia por linaje, creo que Asato era mucho más alumno de Matsumura que Itosu. Pero eso es un matiz muy importante. El ti de Asato y el Kenpo de Itosu. Sí. Es, Yo creo que hubo maestros que tuvieron mayor incidencia en Itosu que Matsumura. mm, Son cosas que se vienen descubriendo hace relativamente poco, ¿no? En los últimos 15, 20, 25 años, ¿no? Antes era imposible, o sea, nadie decía que Itosu era el heredero de Matsumura. Hoy ya se sabe que no fue así. Incluso hay quien asevera de eh, que le preguntaron si Itosu era su mejor alumno y Matsumura dijo definitivamente no. mm. O sea, era el que más le costaba aprender. Ahora, Itosu sí recibe información bastante surtida de Nakahama, por ejemplo, de líneas de Tomari y de líneas de Naja, por ejemplo. Pero el Y Shorin Ryu de hoy, que sabemos que Itosu cumple un gran papel. no, Itosu cumple, a ver, volvemos otra vez. Itosu cumple un gran papel, sí, con nombre y apellido de él, no con nombre de escuela o estilo. No, está completamente de acuerdo. Clarifica un poquito lo que quieres decir con eso. Yo creo que entiendo a lo que te referís, pero para el oyente que no está versado en los diferentes eslabones de la cadena del Shorin Ryu hasta el día de hoy, ¿por qué decís eso, Sensei? Porque, en primer lugar, que Itosu es un convencido de que él quiere que el karate salga de los circuitos cerrados y se convierta en algo popular. Mm. Algo que para atrás en el tiempo no era probable, ¿no? Entonces, tomamos como referencia de que Itosu quería ya innovar. Mm. Y esa innovación proviene también con el cambio de era en el Japón, ¿no? O sea, ya a esa altura Okinawa está totalmente anexada a Japón. Y comienza la japonización de Okinawa. Mm. Entonces, no, a ver, con los ojos de hoy no podemos ver el pasado. Con la mente de hoy podemos intentar develar el pasado, pero no verlo, no ponernos en la posición porque sería imposible. De la misma manera, hay que ir a ese punto de la historia que es un punto bisagra. Para mí, Itosu es un punto, él es una bisagra en el karate,
Pero históricamente ese momento también es una bisagra en la historia. Perdón, repití, parece una redundancia, ¿no? En la historia del karate y en la historia del Japón. Claro. O sea, él está en un momento histórico de inflexión y a su Exacto. vez cumple un papel bisagra en la historia del karate, ¿no? Ahí está. Entonces, hasta cierto punto yo creo que Itosu quiere romper con Matsumura. Ujú. Y entonces, una de las formas más fáciles de romper con tu maestro es ideando tu propia visión y ocultando el nombre de tu maestro. Ujú. Es decir, no sé cuánto habló Itosu de Matsumura, y tampoco sé cuánto habló de sus otros maestros. Son revelaciones bastante modernas las que hablan de la influencia que recibió Itosu de Naha y de Tomari. Como decía, antes era impensado decir que Itosu no era el heredero de Matsumura. Matsumura tuvo varios alumnos. Incluso gente que continuó con Itosu fueron alumnos de Matsumura, aunque fuera por un breve tiempo. Pero Sí, tenemos varios, ¿no? sí, Kensu Yabu, Yau, Chomo Hanashiro, Ambun Tokuda, hubo varios. Aunque por breve tiempo, ¿no? O Choki sea, Motobu también quizás. yo creo que Choki Motobu tuvo mucho más acercamiento de repente a Matsumura, Ujú. A Matsumora, sí. Aunque también conoció a Matsumura, pero ya muy muy viejito. mayor, y no creo que haya tenido un... Aparte, vamos a entendernos que Choki Motobu no era un tipo que era respetado por su linaje, pero no era respetado él no, era temido más que respetado, ¿no? Y había muchos maestros que se negaron rotundamente a enseñarle, mientras que Matsumora no tuvo ningún reparo en tomarlo como alumno, ¿no? No, incluso Por eso, lo elogia, ¿no? Como alumno. uh-huh, A exactamente, Motobu, ¿no? exactamente. Lo elogia como alumno. Bueno, vamos a seguir un poquito. Itosu, entonces, no sé si él le pone el nombre Yorin Ryu, probablemente no se lo ponga. Probablemente si él tuviera que determinar sería Itosu Te, Ujú. por decir algo, ¿no? O sea, esto no lo escuché en ningún lado ni lo leí en ningún lado, esto te lo estoy diciendo ahora, ¿no? O sea, cómo él proclama su sistema, Itosu Tode, Itosu Te, Itosu Kenpo. Seguro, pero incluso sería siguiendo un poco la metodología anterior, ¿no? Que era el té de Pedro o de fulano o Sí, de Mengano, ¿no? aparte está comprobado de que él enseña kata que él no aprendió de Matsumura. Ujú. Y Matsumura no le enseñó kata que sí le enseñó a otros. Ujú. ¿Ah? Es decir, incluso ya veremos más adelante de que, por ejemplo, uno de los principales alumnos de Itosu, no escolar, sino extracurricular, que fue Chibana Chosin, y esto es muy importante decirlo, Sí. esto es muy importante decirlo y vamos a verlo más adelante también, dónde radica la importancia. Entonces, Itosu lo que hace es innovar dentro de su mentalidad, cómo hacer que el karate fuera potable para un mundo que necesitaba de una actividad física eh, regulada, que persiguiera fines concretos. Y por eso digo que era un momento muy especial, donde los japoneses entraban en una etapa de nacionalismo exacerbado. Mm. La guerra chino-japonesa estaba a la puerta y obviamente que la preparación física era un punto fundamental para cualquier eh, elite militar que quisiera tener posibilidades en el campo de batalla, ¿no? Donde era todo mucho más físico que lo que hoy, que apretamos un botón y se terminó la Seguro. historia. Entonces,
Creo que él mira todo eso, yo creo que Itosu mira todo eso, pero no creo que defina el Shorin. No creo que defina el Shorin. Ahora bien, vamos para abajo, un escalón más, y llegamos entonces a Chibana Chosin. Chibana Chosin es uno de los pocos, si no el único, que no recibe instrucción de Itosu dentro de lo que era el sistema escolar. Él se convierte en alumno de Itosu fuera del sistema escolar. Por lo tanto, recibe una instrucción diferente, una instrucción enfocada a lo que era el Ti realmente, como arte de combate. Y cuando le patina algo a Chibana, recurre a otros alumnos de Matsumura. Incluso él es cuñado, la hermana menor de Chibana se casa con un alumno de Matsumura, y de él aprende bastantes cosas. Por lo tanto, Chibana, si bien recibe la mayor cantidad de instrucción de Itosu, también la recibe de otros alumnos de Matsumura. Y entonces ahí es donde empieza a nacer con mucha fuerza el nombre de Shorin. Digamos que en 1929 él ya toma la determinación de aproximarse a Matsumura más que a Itosu, poniéndole el nombre. Recordemos que en 1915 muere, 1915-16, por ahí anda, Muere Itosu. muere Itosu. Por lo tanto, hay un periodo de años donde Chibana está solo. La pregunta es, ¿está solo o sigue aprendiendo de? Y si sigue aprendiendo ¿de quién? Obviamente que si se nutre de otros, son exalumnos de Matsumura. Entonces tenemos que, ¿por qué? Porque los alumnos de Itosu siguen enseñando en la escuela y Chibana no veía, los grandes maestros no veían el karate escolar como karate de verdad. Lo veían como una gimnasia de karate, ¿no? Es que era una gimnasia de karate. O sea, el concepto de Atifa, el concepto de energía que emana, el concepto de energía que explota, el concepto técnico estaba totalmente cercenado. La movilidad en Tenshin había sido cambiada por la movilidad paso a paso. Es decir, hay un montón de cosas que empiezan a cambiar y que, por ejemplo, creo que los maestros que practicaron extracurricularmente no podían entender ni aceptar. Y entre esos estaba Chibana. En esos años que pasan entre 1915 y vuelvo a decir 1929, porque creo que hay, hay documentación o algo que se filtra de que empieza a él nominar como Yorira su sistema. Pero en 1933, la Botokukai exhorta a los que practicaban karate a que tengan un nombre de línea como tenían los sistemas que se hacían en Japón. Seguro. Y es ahí que tanto Miyagi Choyun como Chibana Chosin, en el mismo año, en 1933, uno lo denomina Goju Ryu, en el caso de Miyagi Choyun, y Shorin Ryu por parte de Yoshin Chibana. Y entonces yo creo que ahí hay como si bien en esta parte está Itosu y acá está Chibana, acá está Matsumura, yo creo que acá hay un enganche hacia Matsumura. Entonces decir, si Matsumura creó el Shorin, sí. ¿Quién le dio difusión? Chibana. ¿Ah? Es decir, hay que ver que hay mucho más acercamiento entre Chibana y Matsumura que entre nosotros y Chibana. Seguro. Y entonces, sí. ¿qué es el Kobayashi? Acá hay que agarrarlo con pinzas, ¿no? Hay que agarrarlo con pinzas. Porque Shorin Ryu es, Shorin, como se escucha, es el kanji japonés. Okinawa no tiene una escritura. O sea, tiene fonética. Pero, si le buscas la vuelta al idioma japonés, le podés encontrar la fonética que vos querés dentro del Uchinaguchi.
Entonces él quería que tuviera una fonética uchinaguchi, que no cambiara el sentido. O sea, por ejemplo, si yo digo Yorinryu Kobayashi, estoy diciendo Gerardo Gerardo. Seguro, es como que estuvieras diciendo yo en Río, yo en Río. Exactamente. Entonces él quería que viera lo que visualizara, viera un sistema netamente okinawense. ¿Ah? De hecho, Yorin Ryu está escrito de varias maneras. Todas se leen Yorin Ryu, pero no dicen lo mismo. Hay uno que es diferente, que sería Matsubayashi, que es bosque también, pero bosque de pinos. Matsu es pino. Entonces cambiaría. Pero, por ejemplo, hay Yorin Ryu de Tomari, donde nosotros lo vemos, y ese podría tener mucho más sentido de lo que es la parte de Shaolin. ¿Esa es de la línea de Qian? Es la línea de Qian, sí, exactamente. Pero la línea de Chibana no, es una línea netamente okinawense, y por eso Kobayashi es algo okinawense propiamente. Y él lo hace, ¿te parece que lo hace justamente para diferenciarse de las otras líneas de Shorin Ryu que no son pura y exclusivamente okinawenses o que tienen influencias de otros lados? De hecho todas son posteriores a Chibana. Okay. Todas son posteriores a Chibana. A pesar de que Qian fuera anterior a Chibana de repente, no le da nominación. Hay que recordar que, volvemos otra vez, que no podemos forzar la historia para acomodarla. O sea, Qian no llamó a su sistema de ninguna manera. Seguro. Matsumora no llamó a su sistema de ninguna manera. De hecho, no había ninguna manera de llamar el karate. Cada uno lo llamaba como quería, Tito, De, Kempo, y había otras formas más. No era el mismo nombre que se le daba en la ciudad que se le daba en el campo. Hay que recordar que los campesinos no aprendían karate o ti. Eran las clases sociales venidas a menos que se iban al campo para subsistir y que ya venían con una preparación. Por lo tanto, se decantaban en otros nombres. Cada uno le daba el nombre que quería. Había una total anarquía nominativa. Pero es a partir de 1933, con el Shorin Ryu de Chibana y el Goju Ryu de Miyagi, donde empieza a tomar fuerza el dar una nominación específica a lo que cada uno hacía. Y bueno, eso nos trae ya a tiempos modernos, ¿no? Donde ya podemos hablar, donde se empieza a decantar lo que es el karate. Incluso Chibana estaba en la reunión, en la famosa reunión del 25 de octubre de 1936, entre otras cosas. Sí. Entonces, tenemos el Shorin Ryu de Chibana. ¿Y cuál es el Shorin Ryu que nos llega hasta hoy, 3 generaciones después? Buena pregunta. Muy buena pregunta. Yo quiero saber, Chibana tuvo muchos alumnos y hay una cosa que me deja a veces la cabeza dando vuelta, ¿no? A ninguno, gradúa a 5 alumnos de novenos danes, pero el heredero de Chibana no era ninguno de ellos. Era un nieto de él, que era séptimo dan, a quien nadie le presta la más mínima ayuda y se pierde en la noche de los tiempos. Okay. ¿Por qué? Si, por ejemplo, el primer noveno dan graduado por Chibana es Yucho Kujiga y el último es Yugoro Nakasato. El segundo es Choso Nakama. El tercero es Miyahira Katsuya. El cuarto es
a veces se me va el nombre porque no es uno de los más conocidos, él se va a Japón, nunca enseña en Okinawa, y es uno de los fundadores del Kushin-ryu. Shisen, pero no me acuerdo el nombre. Y el quinto es Nakasato Yugoro, que es el más joven de todos, creo que tenía 46 años. Ninguno de ellos es heredero de Chibana. Qué raro, ¿no? Extrañísimo. Pero sí el heredero, que era un nieto de él, nadie le da. Creo que Yuchoku Higa durante un tiempo lo apaña un poco, pero después le suelta la mano. Y al final el hombre va a practicar con gente de Tosan Ryu, que era muy incipiente, un estilo, un sistema que también provenía de un linaje de Chibana, pero que también se diluye. Y incluso en el 94, yo fui con Minoru Higa a la inauguración del primer dojo después de 60 años, 50 años que había desaparecido el último dojo, a la inauguración de un bisnieto del fundador de Tosan Ryu. Bueno, eso es aparte. ¿Será que es posible que estos maestros novenos danes hayan percibido que la denominación de heredero haya tenido motivos más emocionales que basados más en las cosas emocionales que en su habilidad de karateca? Porque como hablábamos hoy antes de empezar a grabar, Choku Higa Sensei era una persona intransigente en lo del karate, ¿no? Era una persona al 100% del karate, y si no cumplías al 100% lo que él veía como una necesidad básica del karate, para él no hacías karate. Mira, el Yuchoku Higa, por ejemplo, de los otros 4 maestros que fueron novenos danes de Chibana, él tenía una relación buena o muy buena con Nakama Choso, que de hecho era el mayor en edad de los 5, ¿no? Incluso era mayor que Yuchoku Higa. Y que había aprendido con otros maestros, no solamente. Igual, lo mismo que le pasó a Yuchoku Higa, que él venía practicando con distintos maestros. Nakama Choso también. Yo pienso que acá habría que ver la personalidad más que nada de Chibana, ¿no? O sea, ¿qué es lo que buscaba Chibana de cada uno de sus alumnos? Ya que fue uno de los maestros que tuvo más alumnos. Incluso en esa reunión de 1936, él dice que tiene 40 alumnos. 40 alumnos en Okinawa es como hoy decir que tengo 5.000 alumnos. ¿Sí? Entonces, ¿qué lo aproximaba más a Chibana a sus alumnos a sus alumnos senior? Esa sería mi pregunta. O sea, ¿qué buscaba Chibana que se continuara en el tiempo? Por ejemplo, como te digo, Yuchoku Higa respetaba mucho a Choso Nakama, pero no respetaba al resto. O sea, él tenía muchas diferencias con Miyahira Katsuya, ni que hablar con Nakasato Yugoro. O sea, de hecho, por edad, él ni siquiera lo tomaba en cuenta. Quiero que la gente me entienda, el que escuche esto, de que no son palabras mías, yo no tengo nada que ver. O sea, si bien conocía todo lo que estoy, menos a Choso Nakama, que no lo conocí, y al que estaba de Kushin Ryu tampoco, a Miyahira Katsuya lo conocí, de hecho practiqué la línea Shidoka, y a Nakasato Yugoro también lo conocí en Okinawa, o sea que, pero no tengo ninguna opinión formada al respecto. Pero para Yuchoku Higa, que en su momento fue la mano derecha de Chibana, o sea, sin embargo, cuando uno observa el karate Shorin de Yuchoku Higa y el de los demás, es abismal la diferencia. Puede tener algo que Es ver. como si hicieran 2 cosas diferentes. Ok. Pero puede tener algo que ver con la historia personal de Yuchoku Higa, porque Yuchoku Higa ya era un maestro del Goju Ryu antes de empezar a hacer Shorin Ryu. Y por supuesto que sí. Pero hubiera sido mucho más sencillo para Chibana no tomarlo.
Sí, o mucho más sencillo para Chokuhiga seguir haciendo Goju. Pero evidentemente había eh, No, ahí está, pero ahí volvemos a una frase que creo que en algún momento se dijo y se malinterpretó, que Yuchoku abandona el Goju-Ryu, no, abandona el Nahate que enseñaba este, em, Miyagi. Miyagi Choyun. Cuando Claro, Miyagi Choyun dice, hasta acá llegué con el Nahate, ahora el Goju-Ryu. Ahí es donde Yuchoku Higa toma su separación. a eso Y quería debe apuntar. encontrar, sin lugar, perdóname, y debe encontrar, sin lugar a dudas, algo diferente en Chivana. Justamente, esa era, a eso apuntaba. O sea, que evidentemente Yuchoku Higa ve una cualidad en el karate de Chibana que no encuentra en el resto del karate moderno, como le queramos decir. Exactamente, exactamente. Hay que ver de quién se nutre Yuchoku Higa. Se nutre de el tipo que pegaba más fuerte en toda la isla, que a su vez era el heredero del que pegaba más fuerte en toda la isla, que era el heredero del que pegó más fuerte en toda la isla. Y O sea Yuchoku que Higa era, era el que pegaba más fuerte en toda la isla también. bueno, era Yuchoku no Tijikun, el puño fuerte de Okinawa. Mm, Pero la aprendió de Miyahira Seiyei, que a su vez en una línea había aprendido de otros que habían sido alumnos de Matsumura. mm, Pero aprende, ¿qué es lo que aprende? No aprende kata, dice, aprende a pegar. mm, A su vez aprende de otros varios, Shiro Mashiro, y después aprende también de el que, sin lugar a dudas, hubiera sido el heredero del Nahate, que era Shinsato Shinan. ujú. Y estoy hablando de Nahate, aunque la casualidad indica que el que le pone, el que más se acerca a ponerle Goju-Ryu es Shinsato Shinan. Ujú. Quiere decir que él se aproxima a gente que hacía ti. Ujú. ¿Ah? Y por supuesto que en Chivana ve a alguien que hacía ti, que probablemente no fuera lo mismo. Los maestros tenían una particularidad, y supongo que hasta yo lo hago hoy en día. Yo no le enseño a todo lo mismo. Mm, Y supongo que, ¿por qué? Y por características. claro, Es decir, un maestro tiene que ver en sus alumnos personas que son diferentes. claro, es casi evidente con la perspectiva del tiempo, de que es evidente de que Chibana percibió una diferencia en Yuchoku Higa porque evidentemente tenía una persona ya formada, Claro. Él igual la acepta a un acepta. maestro como alumno. Exactamente. ¿Ah? Que eso es muy peligroso, ¿no? Y eso es muy peligroso, y supongo que también eso es por lo cual Yuchoku no fue el heredero de Mm, Chibana, pero tampoco fue nadie más. mm, ¿Ah? A ver, yo pienso que hay una cosa que, por ejemplo, una vez hizo visible Yuchoku Higa cuando dijo que él no era un seguidor de Itosu, sino que era un seguidor de Matsumura. mm, Por ende, debemos pensar que Chibana era un seguidor de Matsumura y no era un seguidor de Itosu también. No obstante, el resto de los alumnos de Chibana son seguidores de Itosu. claro. Y ahí es donde radica la diferencia en el Yorin, en esta parte del Yorin. O sea Ahora que bien, sí. Kyudokan sigue la No, línea de Yuchoku Higa. que sigue a la línea del Chibana que seguía a Matsumura y Exactamente. no a Itosu. Mm, ¿Ah? Ahora bien, estamos solamente concentrados en esta línea central. Vamos a poner que esta es la línea central. Ahora vámonos a corrernos hacia un ángulo y vamos a ver que en Tomari también existía un linaje que luego fue absorbido en cierta manera por el Yorin de Yuri. ujú, ¿Por qué? Y porque en Tomari había tanta gente que era pescadora, comerciante, como gente de la alta sociedad. Entonces ahí se mezcla también un montón de cosas. Pero sin lugar a dudas, ¿quiénes eran los que potencialmente podían desarrollar el arte? ¿Los pescadores? ¿Los comerciantes?
o los que Los que, eran de la élite que se habían ido a radicar a Tomari. claro, los que tienen tiempo libre, ¿no? Para entrenar, Y poder, seguro. y poder. Porque si uno, cuando uno analiza la historia, dice, fulano de tal, sí, era de la corte de Mengano, era el hijo de el que llevaba los trámites del rey, y Mengano que era, ninguno era pescador de alta mar, Bueno, Choshin Chibana era de la familia real, ¿no? también, pero venido a menos, porque para subsistir tenía que hacer zapatilla de paja. Sí, pero la formación la tenía, ¿no? Pero bueno, tenía una formación, aunque hay quien dice que era un analfabeto. Okay. Mira, hay quien dice que Chivana, por eso te digo, hay contradicciones terribles, ¿no? Históricamente hablando, por eso a veces cuando uno habla de historia se va entreverando demasiado y al final no deja nada claro. Pero bueno, vamos a hacer este pequeño impasse de Chivana, ¿no? Hay gente que dice que Chivana era un ignorante, que no sabía ni leer ni escribir y que apenas podía escribir su nombre. Sin embargo, Itosu nunca hubiera tomado a alguien que fuera inculto. ¿Por qué? Porque una de las premisas de Itosu era el Bum Bum Ryodo. Seguro. El camino de la espada y la pluma tienen que seguir en la senda, en forma paralela. Entonces nunca hubiera tomado a Chibana si hubiera sido un ignorante. Pero Lo que pasa es que lo aparte, dicen porque Chibana abandona la escuela para dedicarse pura y exclusivamente a aprender karate. claro, pero aparte es imposible, teniendo en cuenta el, el- el nivel intelectual necesario para tener conocimientos pedagógicos, para poder sintetizar un sistema, para poder sistematizarlo, digo, un ignorante que no sabe nada, que no sabe ni leer ni escribir, no puede hacer esto. O sea, Obviamente, es imposible. obviamente. Bueno, lo mismo decían de Motou, ¿no? O sea, Motou no sabía japonés, pero independientemente, al ser el tercer hijo una de las grandes familias del reino de Ryukyu, obviamente que tenía una instrucción. No era la primera instrucción, no era la que iba a ser la del heredero absoluto, pero tenía la instrucción que le daba su jerarquía de casta, ¿no? Digo, Claro. eso hay que tenerlo claro. Digo, lo que no sabía ni le interesaba aprender a Motobu era el japonés. Es que Moto 1 pertenecía al No, ala japonesa, ¿no? ni se acostumbró tampoco. No, Ni se acostumbró. Bueno, volvamos otra vez a la parte, al Shorin. a la parte de Shorin de Matsumora, por ejemplo, que no era el primero, porque él aprendió de otros, ¿no? Aprendió de Kokeno Yadomari, etc. Pero todos eran gente de la realeza radicada en la zona de Tomari, ¿no? Por eso es que se vuelve de asimétrico a asimétrico y el Tomari fue empezando a ser absorbido por el Yuri, hasta que se convierte en Shorin, aunque con otras perspectivas. ¿Por qué? Por lo que dijimos al principio, mientras que uno tiene como elemento, como piedra angular a Matsumura y su sistematización, el otro viene con un montón de ideas que todavía no están en ebullición. ¿Ah? Y básicamente porque en esa ebullición entran en el perfil náufragos, entran en el perfil comerciantes de té, entran en un montón de personajes que van nutriéndolo de una historia diferente. ¿Ya? Entonces, eh, yo no sé hasta qué punto lo que voy a decir es ya no solamente que sea cierto, sino creo que es una opinión personal. Yo creo que el Shorin de Tomari es un tanto impuro, ¿no? Por su mistura, por su voluptualidad, mientras que el de Yuri es un Shorin que es un
poco más, bueno, es fundamental, vamos a decir que es el fundamento de lo que después sería el Shorin de Tomari, ¿no? ¿Qué razón, no sé, no es seguro que puedas responder, Sensei, pero qué razón hay de a que esa vertiente que que parte de Tomari y que, como tú bien dices, se nutre de varias fuentes, porque es una olla de ebullición, ¿por qué cae dentro de la denominación de Shuri, de Shorin Ryu? Pero por lo mismo que te decía, o sea, el peso político y económico lo tienen los personajes que pertenecieron a la corte real y que luego se vieron empujados hacia la zona portuaria a realizar sus gestiones y no perder su caudal económico. Hay que ver que los estipendios que daba el gobierno se terminaron en Mm. 1890, por ahí, 1890 y pico, 1896 creo. Pero que desde un punto de Entonces, vista técnico, hasta me parece a veces difícil ver que la similitud, sí. sí, creo que eso tiene más que ver con esa impureza de la que hablaba al principio, ¿no? Como que mientras que la línea de Yuri seguía manteniendo un típere dominante Mm. de antes, en la línea de Tomari ese antes se fue diluyendo y entonces quedó mezclado con todo lo nuevo, o nuevo o no tan nuevo, que venía de otros puntos de Asia, ¿no? Ujú. Entonces, al mezclarse eso, genera un montón de cosas. Claro. ¿Ah? Pero, de cualquier manera, Matsumura y Matsumora son fundamentales. Por eso digo que en algún momento tuvieron que conversar, tuvieron que ponerse de acuerdo en algunas cosas, y aunque cada uno mantuviera sus principios, en la parte genérica quisieron darle una forma más uniforme, Ujú. ¿no? Siempre estoy hablando con cierta redundancia, pero lo que pasa es que se me acumula el pensamiento. Pero es que sí, es que terminan bajo el mismo paraguas genérico, ¿no? Sí. Ahora, Yorin se escribe diferente en Tomari que lo que se escribe en la parte de Yuri, ¿no? O O sea, sea, que la diferencia por eso que quizás es, uno creo que lo asimila mucho más a la parte, si uno ve escrito el Yorin de la parte de Tomari, ve que tiene una aproximación con el Shaolin, mientras que el Yorin de Yuri no. por eso, es evidente que la diferencia es mucho más marcada para aquellos que pueden leer el kanji que para aquellos que no pueden leer el kanji. Claro, claro, claro. Incluso tengo una anécdota, en el último viaje, en el 2017, que fui con gente de Chile, que fui con gente de Uruguay también. O sea, y uno de los chicos de Chile se hizo la tarjeta personal, y cuando se la da a Minoru dice, pero acá no dice lo nuestro. Decía Yorin, pero decía Yorin como lo escribiría eh, la gente de Tomari. Seguro. Y Minoru Eh, reaccionó inmediatamente. Inmediatamente, inmediatamente. Y si lo escucha esta nota, el chico se va a morir de risa, ¿no? Porque aparte quedó repegado. Hay que tener cuidado. Y sí. Pero, Pero eso es lo que yo te digo, que parece que no, pero sí, se fijan en todo. pero entonces hoy, ya sé, me dijiste en la previa que hay 10.000 escuelas de Shorin, pero ¿cuáles son Para empezar, hay 14 ramas que salen de Yorin. 14 ramas 14 pero, ramas. pero las ramas básicas que tenemos, me imagino yo, que tenemos hoy, son las que parten de los 5 novenos dan de Chibana, me imagino. ¿Sí? Sí, la de Nakama Choso creo que es la que más se perdió en el tiempo. La otra, la del que se fue a Japón, también se pierde un poco, o sea que realmente sería el Kyudokan, el Shidokan y el Shorinkan. Y después de ahí se desprenden una égida. El que tiene menos desprendimiento es el Yuchoku Higa, porque el que se va de Yuchoku Higa creo que no hace más karate, o son dos creo que lo que se fueron y formaron un linaje, pero
nada más. Después, como que Yuchoku Higa opacó a cualquier otro de sus alumnos que se fuera, ¿no? Mientras que tanto en Shidokan como en Shorinkan hay una prosecución de las enseñanzas que si bien tendrán alguna pequeña diferencia, ninguno opaca a nadie, todos son muy bastante uniformes, ¿no? Okay. O sea que ahí hay una visión más homogénea de lo que es. Mucho más homogénea porque creo que se aliaron directamente con la parte de Itosu. Uh-huh. Entonces, vos si te alías con una forma, si vos te alías si yo me alío contigo, voy a seguir tu forma, y si un alumno mío después se desprende de mí, pero si te tenía vos como referencia, va siempre a ir en ese transcurso. Entonces, creo que pasó eso. Con Yuchoku no pasó eso. Pienso que históricamente, y corrígeme si estoy equivocado, Sensei, que en América Latina, especialmente en Argentina, Uruguay, Perú, Brasil, tuvimos una suerte histórica de que, de recibir la diáspora okinawense y recibir gente que venía con esas tradiciones. Tuvimos más que eso, porque yo te nombré solamente eso, pero de la línea de Matsumura, por otro costado tenemos la línea de Nabi Matsumura, que era nieto de Sokonbushi Matsumura, y que tenía un alumno llamado Soken Honan, que vivió en Argentina 20 y pico de años, y era la línea de Matsumura ortodoxo, o sea que yo también practiqué por el lado de Brickman, que en teoría, bueno, yo no lo practiqué exactamente como lo hubiera practicado Honan Soken, porque Brickman tenía su forma de dar la clase, o sea que digamos que nominativamente lo hice, pero técnicamente probablemente no. Pero de cualquier manera, Honan Soken está considerado uno de los grandes maestros de Okinawa, ¿no? De la época contemporánea. O sea, estuvimos mucho más que eso. O sea, pero Estados Unidos también. No nos podemos olvidar que Hawái pertenece a Estados Unidos, y Hawái recibió una influencia okinawense brutal. Uh-huh. Brutal. De hecho, en 1927, Ken Suyau va a California. O sea que, a ver, todo depende de si dejaron o no dejaron algo. Claro. La otra vez hablando con un sensei de Hawái, de Shurin Ryu, de la línea de Kian, me contaba la historia de que cuando Chokimotobu fue a Hawái, que en ese momento habían grandes huelgas de los trabajadores de las fábricas de azúcar, que eran todos okinawenses, y que por miedo a que incitara a más rebelión, no lo dejaron entrar, lo internaron, estuvo un mes internado en el puerto. Es una historia real esa, sí, y señor. lo volvieron a mandar de vuelta para Okinawa. Es una historia real, absolutamente real, sí, tal cual. Por eso te digo, a ver, Yorin es una, si bien, por eso te digo, hay una columna vertebral y luego hay una diáspora de Yorin. Incluso hay bifurcaciones que son, por ejemplo, Yorinji. Uh-huh. ¿Tiene algo que ver con el Yorinji Kenpo? No. No con el Yorinji Kenpo, por ejemplo, de Yo, del monje en Japón, no. Okay. No. Está la parte de Shobayashi también, de Shimabukuro. Okay. Hay varias, es decir, después de eso salieron un montón. Por eso te digo que 14 líneas Yorin, y de las 14 líneas Yorin después se desprenden otras variantes. Ahora, ¿qué es lo que sustenta las otras variantes? Yo siempre digo que cuando vos decís que sos alumno de alguien y podés potenciarlo, cuando estás un mes con alguien, cuando estás un año, cuando estás 10 años, cuando estás 20 años, ¿cuándo vos podés decir que recibiste la información suficiente como para no solo incorporarla a ti, sino como para decir que tenés cierta carga de herencia de esa persona? Porque hoy es muy común decir, no, porque yo fui alumno. ¿Cuánto practicaste? Un año.
Eso no es ser mi alumno, eso es ser un visitante de un dojo. Claro. Es decir, hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas. Hay muchas personas, incluso en Okinawa, que se abogan el haber sido alumno de fulano de Mengano y estuvieron un ratito. Sí, incluso a mí me llama la atención, incluso en estos días, ahora, ver en la red distintas escuelas autodenominarse la auténtica beta del Shorin-ryu okinawense. Eh, Pensando que como me acabas de decir, Sensei, que es una tradición que se ha bifurcado tanto, que decir que una bifurcación es la auténtica es negar todas las otras, ¿no? Pero si te estoy diciendo de que no hay un heredero de Chibana, Exactamente. por más que Nakasato Yugoro en su momento haya sido que él era heredero, y yo no sé si Miyahira Katsuya también lo haya pensado, porque diera clase en el dojo de Chibana, pero realmente no hay ninguna documentación que acredite a ninguno de sus alumnos como su heredero, en cuanto a que él nominó como su heredero a su bisnieto, nieto, bisnieto creo que era, y a quien nadie le dio la más mínima bola. Entonces, porque digo, para aclarar esto en la cabeza del oyente, ¿no? ¿Qué es lo que define al Shorin-ryu hoy Bueno, técnicamente? ¿Qué es lo que lo hace una entidad reconocible? bueno, a ver, hoy por hoy me cuesta mucho que sea una entidad reconocible, pero vamos a empezar de lo que tendría que ser para ser reconocible. En primer lugar, la naturalidad de los movimientos. Primer cosa. O sea, los movimientos todos están basados en los principios okinawenses absolutos de Gamaku, Chinkuchi, Atifa, Unchun, Chakugan, Kokyu, o sea, principios absolutos de la conceptualidad del karate del Ti de Okinawa. Del Ti de Okinawa con poca influencia extranjera, foránea. Ujú. ¿Ah? Entonces, posiciones naturales, movimientos naturales, extracción de la fuerza de la rotación de la cadera, velocidad, desplazamientos en tenshin, más que en pasos, en desplazamientos, lateralidad, circularidad, poco movimientos amplios, sino más bien trabajando con soltura, pero a partir de proteger el cuerpo, Myomamoru, Marumi, la circularidad, y esa circularidad es fundamental para que los movimientos no parezcan robóticos. O sea, no es lo mismo hacer esto que hacer esto. O sea, hoy vemos hacer esto. Técnicamente está bien. Ahora, ¿dónde está la fuerza ahí? Mientras que Para el oyente, quiero cuando decir la que circularidad es total, se produce lo que se llama muchimi, que no es mochimi. ¿Qué quiere decir muchimi? ¡Bum! Como un látigo. para el oyente, Sensei acaba de mostrar dos formas de Perdón. hacer un shuto uke, ¿no? Perdón. Lo que pasa es que es muy difícil a veces cuando te preguntan una cosa así, y si no tenés capacidad de demostración, Bueno, la dialéctica el no oyente lo que quiera transmite. ver, que venga, que vaya a ver el video, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, lo que te digo, la circularidad, no la amplitud circular, sino la circularidad produce el muchimi, ¿tá? Que es el golpe de látigo, que es algo tradicional del shorin. Cuando no existe, o tradicional del shorin, por lo menos tradicional de Okinawa, del Ti de Okinawa, ¿no? Si es algo, pero aparte hay un tema que se llama la lógica, o sea, el shorin está basado en la lógica. Si no existe la lógica, tenemos que ponernos a pensar qué estamos practicando.
Pero Sensei, lo que Sí. tú acabas de describir ahí, en lo que son las características técnicas, yo hay muchas escuelas de Shorin que no puedo emplazar dentro de esas características técnicas. Y no, probablemente no. O sea, en el 70% sí, pero hay un 30%, o en el 60% o en el 50% sí, pero hay un 50% que no. Yo también lo veo eso. Y bueno, a ver, por eso siempre digo lo mismo. O sea, cada uno está cómodo donde quiere estar cómodo. Ujú. Yo haciendo movimientos esquematizados que no me permiten la libertad de la acción, que solamente se remiten a una defensa y un ataque y no me permiten que la defensa y el ataque sea lo mismo, que no me permiten que... Porque yo puedo pegar fuerte y no hacer karate, y yo puedo romper una mandíbula y haber sido o un changador o alguien de escritorio, simplemente que se dio la opción y pegar pega a cualquiera. Y, es una, Ahora, y también pertenece a la idiosincrasia personal. y pertenece a la chispa que cada uno tenga adentro. Claro, vos Sensei no necesitas entrenar un segundo de karate para hacerse al lado. Yo, como digo, Eh, sí, como todos, digo, a ver, cada uno es como es. Cada uno es como es, pero a su vez, que si es como es y a su vez, perdonando la expresión, tiene la posibilidad de encauzar esa forma de ser para obtener un mayor costo-beneficio, obviamente que el resultado tendría que ser mejor Ujú. que solamente utilizar o la irascibilidad, o que le guste pelear o no le guste pelear. Claro. Ahora, sí es verdad que el Shorin, eh, una de las cosas que lo ha hecho más resistido es la excesiva esquematización. Por un lado, la falta de práctica de un bunkai, hoyo bunkai, de un bunkai real, en aras de un bunkai literal. Y básicamente, Se puede. perdón, la pérdida, o sea, el olvidarse de las enseñanzas de Chibana y mirar básicamente a Itosu. A eso iba, y que me asesinen, digo, no, digo, capaz que estoy completamente errado y pido disculpas. Yo desde afuera tengo una sensación que no puedo dejar en cuanto al Shorin, o una parte del Shorin Ryu, de que siento de que ha habido como una retroalimentación de Japón hacia Okinawa, como que hay una parte del Shorin que parece más japonés o tan japonés como el karate japonés. No sé, no sé, no podría aseverar eso. Yo pienso que el karate japonés tiene algo bastante diferente. Mm. Los estilos Yorin, muchos de los estilos Yorin pueden tener esa fisonomía un tanto diagramada, pero mantienen eso que te dije de las posturas más altas, que por lo tanto son más naturales. Mantienen un montón de características que lo diferencian bastante con el karate japonés en cuanto a la velocidad de reacción, etcétera, etcétera. Lo que sí digo es que a veces hay que profundizar un poquito más, que no hay que quedarse solamente, yo creo que es la misión de cualquier practicante de karate con más de 20, 30 años de práctica, la de no quedarse, ya sabe lo que tiene que saber, ahora tiene que profundizar en lo que ya sabe. Mm. ¿Ah? Y cuando te quedaste, entonces ahí es donde se empieza a hacer todo más o menos una masa, todo es igual. Es como Este, que hay una obsesión con la forma y falta de comprensión del contenido. ahí está, ahí va. Es decir, el contenido queda aplastado por el continente, ¿no? Ujú.
mientras que el contenido tiene que desparramarse del continente, tiene que salir de su forma y adquirir la forma necesaria. O sea, una de las cosas que siempre aprendí dentro del Shorin es que el karate debe ser como el agua y debe adoptar, tiene que tener la libertad de moverse, tiene que ser capaz de entrar en cualquier lado y tiene que ser capaz de asumir cualquier forma. ¿No? Si no tomamos eso en consideración, entonces estamos circunscritos a un pequeño lugar de movimiento. Y entonces, Sensei, llegamos al hoy, al de ahora y al futuro. Porque estamos en la era de Internet, de Facebook, de Bujin TV, de las federaciones, instituciones, la normativa dentro del karate. ¿Qué va a ser del Shorin Ryu en el futuro? A ver, yo no te puedo decir lo que va a ser del Shorin Ryu en el futuro, te puedo decir lo que yo voy a hacer. Porque hablar del Shorin Ryu en el futuro sería una falta de respeto a cientos de maestros y cientos de pensamientos. Lo que yo voy a hacer es seguir tratando de entender más lo que he ido aprendiendo, tratar de aprender más, porque entender más es aprender más, y tratar de ser esa agua como la que había dicho recién. Digo, por eso yo no creo en las federaciones, ni asociaciones, ni uniones, ni parauniones, ni nada por el estilo. Yo creo en lo que se practica. Yo siempre digo lo mismo. Cuando tenía 20 alumnos, mis alumnos evolucionaban a 1 metro por año, o avanzaban 1 metro por año. Hoy tengo 4 y avanzan 50 metros por año. Entonces, tiene que ver, ¿eh? Eso depende de cada maestro. Yo, como siempre digo, o sea, si estás atado a un punto, a la economía, obviamente que vas a tener que cambiar tu posición, pero si eso no te ata y tampoco me ata nada, de verdad que no me ata nada. Entonces, bueno, voy a seguir haciendo esto, que eso es importante, ¿no? O sea, hay gente que pierde el tiempo inventando y otra que gana el tiempo estudiando, practicando, profundizando. Creo que, y al hablar de inventar, hablo de la gente que inventa, pero hay otra gente que no inventa, hay gente que son eternos buscadores y buscan y buscan y buscan y buscan y buscan, y como buscan sin saber qué buscar, encuentran un montón de cosas que no saben para qué están. Por lo mismo que digo, si vos tenés 20 técnicas que las tenés bien aprendidas, ahora tenés que aprender cómo conjugarlas, cómo que se hagan carne tuya, cómo que sean parte de tu personalidad, de tu forma de mirar, de tu forma de caminar, de tu forma de respirar, de tu forma de sentir. Mucho Si más que no, aprender una 21, una 21ª, ¿no? es que vos me hablás del siglo XXI, tenemos que tratar de volver al principio. Porque es la única manera, es onko chishin. O sea, hay que tratar de ir al principio para entender lo que hacemos ahora. Porque si no, y si nos conformamos con que en el siglo XXI las cosas cambian, ya nadie se pelea en la calle, ya nadie, ¿por qué vas a agarrar un boss y te pegan un tiro con una 45? Si nos quedamos con eso, que es un pretexto totalmente estúpido, absurdo, nos olvidamos de que nosotros nos estamos formando a nosotros mismos, independientemente de si nos vamos a pelear o no nos vamos a pelear nunca en la vida. Estamos formando nuestra capacidad de proyección y nuestra capacidad de profundización en lo que somos, como entidades únicas. Exactamente. Entonces, a eso tenemos que apuntar. No si tenemos 1000 alumnos o 10.000 alumnos, o si nuestro nombre suena más que el de otro. Eso es totalmente irrelevante, por lo menos para mí. No, y es irrelevante en la forjación del karate, ¿no? Y especialmente en el tipo de karate que se forja y se da a los que vienen después, ¿no? Y si tu pregunta era, mi Shorin Ryu no es mejor ni peor que ningún otro Shorin Ryu. Es que yo digo mi Shorin Ryu porque lo he hecho mío. No, pero a lo que yo me refiero es que
Me refiero a que tenemos grandes fuerzas económicas y políticas que empujan el karate en una dirección. Acá vamos a tener las Olimpiadas, con corporaciones produciendo Pero eso karate o cosas. no, eso no es karate, olvídate, olvídate, no es karate. De acuerdo, No es Sensei. karate. Pero el que lo recibe, sí se cree. Mirá, perdóname, fíjate el punto de lo que te voy a decir. Mm, En el podcast anterior tuviste 3 maestros mm. que están practicando ¿qué? Ahora, Uechi Ryu. están practicando karate. Mm. Ahora. Ahora. Bueno, si quieren comprender, No sé si a algo le escuchen gustará o no le gustará lo que estoy diciendo, pero el que quiera comprender, que escuche el podcast pasado. ahí está, exactamente. Y el anterior, y todos. No, pero aparte es relevante porque, bueno, en el podcast pasado también teníamos los Toyo Apuntes, donde hablabas de Yoshin Nagamine Sensei, que también es una persona que llega, su mensaje llega hasta nuestros días con un doble discurso, incomprensiblemente. Totalmente. Y que puede marcar, ha marcado el camino que nosotros de afuera, cuando recibimos el legado, decimos, bueno, pero ¿para qué lado voy? Pero vamos a aclarar, porque cuando hablamos de doble discurso, el que no sabe bien la historia no va a entenderla, no va a entender esto. Nagamine en 1967 escribe una carta a la Federación Japonesa de Karate diciendo que en la junta de maestros, que hay más de 20, casi 30 maestros, todos están de Okinawa, todos están de acuerdo en que los katas que se están haciendo en los torneos de karate auspiciados por la Federación Japonesa de Karate, nada tienen que ver con los kata originales. Que por lo menos se dignaran en consultar a los maestros de Okinawa para hacer las modificaciones que fueran necesarias sin perder la técnica original. Eso lo hace en una carta que está a disposición de quien quiera verla en 1967. En 1981, a pedido de la Botokukai, la Dai Nippon Botokukai, la organización de las artes marciales del Japón, se va de la organización que estaba Nagamine, que mantenía esos preceptos del año 67, y forma una nueva organización, siendo él el presidente, y se afilia a la Federación Japonesa de Karate, avalando todo lo que en el 67 dio para atrás. Sí, todo lo que había criticado, ¿no? Exactamente. Entonces es incomprensible que un maestro de las características de Nagamine Yoshin, un tradicionalista por antonomasia, según dichos, tome una actitud dual. Primero repudiando la forma en que se hacían las cosas y luego avalando que se siguieran haciendo como quisieran. Claro, es una aclaración que es pertinente, y a eso es a lo que me refería cuando decía que teníamos doble discurso. Y pienso que, no sé si es que tanto tú como yo, Sensei, somos intransigentes. Para mí no puede haber dos discursos. O hay uno o hay otro, no son compatibles. Reconozco, sí, que una gran mayoría de los sensei con que he hablado, todos me dicen que sí, que son compatibles, que se puede hacer las dos cosas, que las dos cosas son inherentes la una a la otra. Yo no lo puedo ver, ¿será que soy mío? A ver, yo te digo una cosa, ¿es lo mismo tomar agua que tomar Coca-Cola? No. Las dos cosas son bebibles, pero no son lo mismo. Una te saca la sed y otra te endulza la vida. Digo, entonces tenemos que mirarlo desde ese punto de vista. Digo, sí, son compatibles si no te interesa nada. No son compatibles desde el ángulo que vos estás defendiendo una posición, convencido de que esa posición es la que, independientemente de escuela y estilo, estoy hablando de la posición de lo que es el karate. O sea,
no son compatibles desde el punto de vista de lo que es el karate, su tradición, su historia y su perpetuidad a través del tiempo. No son compatibles. Estoy completamente de acuerdo. Bueno, Sensei, ya vamos por las 2 No horas y sé media. cuánto. ¿Cuánto? 2 horas y media. ¿En serio? Se nos fue así. ¡Pum! Ah, no hablamos de nada todavía. No, pero bueno, vamos a seguir a hacer un episodio número 2 de Shorin Ryu. Yo creo que tendrías que darle cabida a otros y después capaz que hacer una segunda ronda con todo lo demás, digo, porque estaría bueno. A ver, también hay que dejar claro que yo soy una persona que tiene una visión sobre el Shorin Ryu. Y entonces, nadie puede afiliarse a que lo que yo diga sea una verdad, es mi verdad. Y tenemos que entenderlo de esa manera. Cuando yo hablo, siempre hablo en primera persona. Y hablo de Eh, lo que a mí me parece. es aceptado, aceptado, pero reconociendo la trayectoria y la historia que te precede, ¿no? Y invito desde ya cualquier maestro que esté en la audiencia que quiera presentar su visión, su perspectiva del Shorin Ryu y de la historia del karate, que el micrófono es suyo, solamente tiene que comunicarse conmigo y le daremos la oportunidad. Pero bueno, seguimos trabajando, Sensei. ¿Sí? Y bueno, se termina este año y seguimos en el que viene. Si Dios quiere. Gambate Kudasai, Sensei. Gambate Kudasai por siempre. Un abrazo, ¿eh? Igualmente. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado y como siempre, si tienen sugerencias, preguntas o cosas que quieren comentar, no duden en dejarnos un mensaje en la plataforma correspondiente o en nuestra página web.